Estos ejemplos que vimos ahorita con los niños son algunos hombres, en ellos los podemos encontrar en lograr de sus vidas y cómo tomaron decisiones, unos equivocadas y otros conforme a los estatutos y a todo lo que Dios tenía pues estipulados en su palabra. El Señor a través de su palabra nos permite ver ejemplos de muchos de ellos. Nosotros como sus hijos debemos tener una intimidad y una relación continua con Dios, estudiar las Escrituras. Quiero que me acompañen a la palabra del Señor en Deuteronomio 6:4. Voy leyendo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ello, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Más adelante dice, pégala en los postes. ¿Qué quiere decirnos el Señor con esto? Que la palabra del Señor debemos de repetirla continuamente a nuestros hijos. Es responsabilidad de nosotros como padres hacerlo, hablar por el camino. Y como jóvenes que estamos hoy acá presentes en la iglesia, y los niños que ya sepan leer también deben de ir a la palabra del Señor. Entonces, el tema para hoy es construyendo nuestras familias en Dios. Edificar una buena familia es el anhelo de cada persona y para ello tenemos dos opciones. La primera de ellas es hacerlo de acuerdo a nuestra manera de pensar y teniendo en cuenta de acuerdo a nuestra manera, teniendo en cuenta el modelo que aprendimos o de acuerdo a nuestro pensar. Y la otra es recurrir al modelo de Dios. Entonces hay dos maneras, como yo pienso o el ejemplo que yo he tenido, entonces es una decisión, o de acuerdo a la manera de Dios. ¿Y cómo podemos saber la manera de Dios? En su palabra. El experto es Él, es el arquitecto de las familias, es su diseñador. ¿Cómo podemos nosotros crear las mejores familias? Por medio del experto. ¿Quién es el experto? El que las diseñó, ¿cierto? Que es nuestro Padre. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el Salmo 127:1? ¿Quién me ayuda? Salmo 127:1. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Amén. Si el Señor no edifica la casa. Nosotros como familias, aún en los colegios, podemos ver que hemos sacado al Señor de nuestra casa, hemos sacado al Señor, lo ha sacado de los colegios, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si el Señor no edifica la casa. ¿Quién tiene que edificar nuestra casa? El Señor. El Señor es el que debe vigilar la ciudad. En Él es en el que debemos de tener para que nosotros, Él edifique nuestra casa, para que guíe a nuestra familia. No lo podemos sacar. Cuando tenemos como hijos de Dios, debemos de tener una relación continua con el Padre. Debemos de estudiar la palabra y las Escrituras. Cuando nosotros como hijos de Dios, jóvenes, aún los niños, podemos nosotros tener esa relación con el Padre, conocemos al Dios de nosotros, no al Dios que nos cuentan nuestros padres o nuestros abuelos. Teniendo una relación con Él, podemos nosotros como hijos, seamos niños, jóvenes, prejuveniles, adultos, ancianos,
saber el Dios que tenemos. Y ese Dios se hace paternal para cada uno de nosotros, tiene un amor y un cuidado especial para cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros como hijos tengamos esa relación con Él. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos da los frutos, y los frutos del Espíritu Santo nos lleva a tomar mejores decisiones, nos lleva a todos los frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos rabia, eso nos va a ayudar en nuestras vidas a poder nosotros ser mejores, ¿cierto? A tener un discernimiento que nos redarguya cuando estamos haciendo lo malo, si tenemos que pedir perdón, para que hagamos lo que Dios le agrada y tomemos buenas decisiones. Pero aún si nos equivocamos y fallamos y pecamos, Dios dice en su palabra en Lamentaciones 3:22, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás se terminan. Y el 23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades. Entonces vamos a ver, una construcción de una casa requiere, primero, preparación del terreno. Es muy importante conocer qué tipo de terreno contamos para nuestro proyecto. Cuando vamos a edificar una casa, primero vamos a inspeccionar el terreno, dónde vamos a construir. Entonces es muy importante que podamos ver el terreno en el que vamos a construir nuestro proyecto. La iglesia brinda un acompañamiento a las parejas que quieren iniciar una amistad con propósito, para evaluar con objetivo lo aprendido en sus hogares paternos y mirar el modelo bíblico. Porque, como les decía al principio, tenemos dos opciones: el modelo que hemos aprendido o lo que Dios dice. Quiero que me acompañen a la palabra de Dios en Santiago 1, 23 y 24. La voy a leer en esta versión. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. La palabra de Dios en Santiago 1, 23 al 24 nos dice que la palabra de Dios es como mirarnos al espejo, pero no solamente debemos de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Debemos de ser esos padres que dan ejemplo a sus hijos. Si nosotros en casa hablamos de la palabra del Señor, pero nuestros hijos ven que hacemos lo contrario, ellos no van a seguir ese ejemplo de lo que le hablamos, porque nosotros no solamente debemos de ser oidores y repetidores de la palabra, sino hacedores. Y ese es el mejor ejemplo que le habla a nuestra generación, aún de nosotros en la iglesia. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, pero ellos ven que hacemos otra cosa, no va a ser fácil que ellos puedan seguir el buen ejemplo que predicamos o el que Dios dice que debemos de tener. Y el segundo punto que tengo el privilegio de compartirles hoy es cimientos. Los cimientos son la base firme de la construcción. Nuestras familias deben ser edificadas en Dios. La palabra de Dios, esta es nuestra base. Los cimientos de nuestra casa deben de ser edificados en la palabra de Dios. Esos son los cimientos de nuestra casa, de nuestra familia. La palabra del Señor en Mateo 7, 24. ¿Quién me puede ayudar a leerlo? Lo que dice Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye faltará,
le comparará un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y buscaron vientos y volvieron contra su hogar, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ese es el cimiento que debemos de tener en nuestro hogar, Cristo. Jesús es la roca. Cuando vengan los vientos, porque habrán vientos, habrán lluvias, habrá muchas dificultades que podrán azotar esa casa, ese hogar, el que nosotros estamos construyendo o el que quizás los jóvenes van a empezar a construir. Pero lo que hace que no caiga es que esté cimentada sobre la roca. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Listo. Hemos ido viniendo, estamos mirando las partes de una casa. Ya tenemos el terreno, la preparación del terreno y los cimientos. ¿Qué le falta a una casa? Las paredes, muy bien. ¿Cuántas paredes suele tener una casa? 4 paredes. Yo les voy a enseñar 2 paredes, les voy a compartir 2 de estas paredes. Listo, las paredes en una casa física, sirven como una estructura sólida que le dan forma a una casa, porque se imaginan ustedes una casa sin paredes, o sea, simplemente sin paredes no hay techo, entonces simplemente sería dormir a la intemperie en un piso y ya. Le sirve para dar forma, para protegernos y para darnos seguridad. En la familia también se necesitan esas paredes, se necesitan como un límite firme y saludable. En Dios estos límites no son para encerrarnos ni para abrumarnos, estos límites son necesarios y saludables. Hoy les voy a enseñar 2 de esas paredes. La primera pared es el liderazgo a través del ejemplo. Muchas veces pensamos que solamente con hablar, dar nuestro testimonio a nuestra familia, con mucho bla bla bla, ahí van a aprender. Y la verdad no es así. Más que hablar sobre valores es vivirlos. Nuestros seres queridos van a aprender más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras, porque las palabras pueden que inspiren, pero el ejemplo arrastra. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida, en el social, en el emocional, en el espiritual, debemos hacer que nuestro ejemplo refleje a quien seguimos. ¿Y a quién seguimos? A Jesús, a Cristo. La segunda pared es la enseñanza. Y esto, me ayudan por favor a buscar Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Listo, este versículo es muy especial, todos lo tenemos en cuenta y dice: instruye al niño en su camino, pero no solamente instruir para que sepa ya, necesitamos instruir con propósito. Instruir con propósito quiere decir que en cada área, ya sea aquí en la iglesia, en la adoración, en la lectura bíblica, en la lectura de la palabra, en los hábitos de oración, pero también en las habilidades prácticas, en lo que necesitan para la vida, en ser responsables, en ayudar en casa, en descubrir los talentos que nos ha dado el Señor. Estos límites son importantes para llevar una vida y construir una familia en el Señor. Listo, entonces ahora le doy la palabra a mi hermano Mario, que nos va a compartir las otras 2 paredes, los otros 2 límites que necesitamos tener en cuenta. Bueno, estamos construyendo nuestras familias en Dios. Recuerden, hermanos, que estamos en tiempo de jubileo y avivamiento. Todo lo que el Señor nos permita aprender, reflexionar, debe ser la aplicación de este año de jubileo, porque el Señor quiere restituir la familia, quiere restaurar la familia y quiere darnos la bendición de aprovechar el tesoro más valioso que Él nos ha dado después de su presencia, después de su amor, después de Él, que es darnos
una familia. Mira a su lado cuántos miembros de su familia están al lado. Está la familia nuclear, la del hogar, pero también está la familia más amplia. Levante la mano quien tiene un miembro de su familia acá. Uno, solo uno. Muy bien. Levante la mano quien tiene 2 miembros de su familia. 3 miembros de su familia. Ahí merma. 4 miembros de su familia. Levante la mano. Ahí sigue, merma. 5 miembros de su familia. Uy. 10 miembros de la familia. Levante la mano. Quiero, levante la mano que levantó la mano que. Párese esa familia. Párese esa familia. Son 10 miembros. Párese esa familia. Párese esa familia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay más. Y los niños pasaron los 10. Un aplauso para la familia. ¿Cuántos oramos, hermanos? ¿Cuántos en nuestras oraciones queremos que el 100% de nuestra familia llegue a los pies de Cristo? Tenemos tarea por hacer. Hay tarea por hacer. No nos conformemos con tener a mis hijos, a mi esposo o esposa. No nos conformemos con tener al padre, a la madre, porque nos falta. Y la meta debe ser el 100% de los que el Señor nos dio como familia. Con el Señor. Parte de esas bases de las que hablaban mis hermanas ahora, primero la preparación del terreno, los cimientos de los que nos habló la hermana Janina, las paredes de las que nos habló Sarita, el liderazgo a través del ejemplo y la enseñanza sólida. También se refuerza esta construcción con responsabilidad y con disciplina. Proverbios 23:13, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda? Voy a pedir el favor, pastora, ¿usted puede ayudar con Proverbios 23:13, por favor? Elmer, ¿me puede ayudar por favor con Proverbios 29:15? Y Elio, Proverbios 22:15, por favor. 22:15, Elio, 29:15, Elmer, y la pastora, Proverbios 23:13. Dice 23:13. Proverbios 23:13. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Bueno, esta palabra empieza por casa, ¿no? Donde más confronta es en nuestra propia casa. Y yo pensaba, y uno como padre siempre piensa en eso, en la disciplina hacia los hijos, ¿sí? Pero ¿cómo los disciplino? Aquí la palabra en Proverbios 23:13 dice: si hay que darles varita, hay que darles varita. Pero yo quiero ir un poquito más atrás y tiene que ver con mi responsabilidad como padre. Nosotros siempre amamos: el que ama reprende, el que ama castiga, disciplina. Y ahora yo quiero empezar es por nosotros los padres. ¿Usted se imagina qué dice nuestro papá de nosotros cuando nosotros somos niños, hombres, mujeres, rebeldes, indisciplinados, cuando no nos portamos bien? ¿Ustedes creen que esa palabra es para nosotros los padres también o no? Porque es que nosotros tenemos un padre. ¿Y qué piensa nuestro padre de nosotros como padres que nos ha llegado esa responsabilidad? Los primeros responsables ante el Señor debemos ser nosotros los padres. Y uno tiene que admitirlo. Finalmente, nuestros hijos son producto de lo que ven en nosotros. Entonces y por eso es tan importante lo que hoy estamos aprendiendo, de lo que nos decía la pastora hace un rato, desde pequeños
por el Señor. ¿Cuántos de nosotros no fuimos arrepentidos? ¿A cuántos de nosotros no nos disciplinaron a tiempo? Ayer iba por la calle, íbamos Naomi, David, mi esposa y yo por la calle saliendo hacia la calle donde están las bucetas, que sale para acá el sur de Armenia. Y venía una niña que nosotros siempre vemos, que está muy metida en las drogas. Yo creo que esa niña lleva por ahí unos 4 añitos en las drogas o 5. Y la veo pasar una minifaldita y una ropita muy mostrona. El Señor me ponía ese dolor. Yo soy fuertecito con una amiga mía que está aquí al frente de mí, con Naomi, que es una hija que Dios me delegó. No es mi hija de sangre, pero que sí es la hija adoptiva, como somos nosotros para el Señor. Todos somos los hijos adoptivos del Señor. Ayer mi esposa me hablaba de eso. Me decía, tú eres el papá adoptivo de Naomi. ¿Ah? Por decisión. Y la tienes que ver como Dios nos ve a nosotros. Y cuando yo vi a esa niña, yo decía, yo no quiero que ella llegue a pasar una situación de esas, porque esa niña que ustedes ven por la calle fue una niña que no fue reprendida y disciplinada a tiempo. Yo no vivo con mi familia materna y yo tenía una hermanita chiquita. Las pocas veces que la vi, yo le decía, mamá, reprenda a fulana, porque chiquita le pegaba a los hermanitos, a la mamá y al papá. Y hoy es una mujer. Y nosotros le decimos a mi hermana, yo le digo, mamá, reprenda a tu hijo. Y además ella hoy, que no reprendió a su hijo, que no se dio la casa. Responsabilidad y disciplina, hermanos. Yo creo que aquí es un papel de todos nosotros, los padres. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de educar a los hijos? Miren, esta palabra me la puso el Señor para un hermano, pero yo lo sé porque es para mí y es para todos. La experiencia en la vida nos tiene que servir para no repetir la historia y para ayudar a otros a prevenir una historia de desastre en la familia. Yo tengo 2 hijas adultas, 25 y 27 años, y yo pensaba, con los años, a mí me quedó un sentimiento de culpa y de remordimiento. Y yo decía, ¿yo por qué no reprendí a fulana de tal en el momento que yo debía haberlo hecho como padre? ¿Yo por qué no estuve más presente como padre en el seguimiento y acompañamiento a mis hijos? Porque mientras mis hijas estaban pequeñitas, iban creciendo, yo estaba en el mundo. Y porque mis hijas crecían y el mundo las adoctrinaba y el mundo las trabajaba y ellas estaban sin una protección y una cobertura, el papá estaba entretenido en otro lado, sin entender la responsabilidad que es ser padre o es ser madre. Es una responsabilidad que no acaba nunca, que terminará cuando Dios se lleve al padre o a la madre o cuando se lleve al hijo. Antes no. Yo me cuento cuando mi hijo le salió, no, es que cuando yo cumpla 18 y no es tu papá. Tiene que ser así, porque el corazón del padre tiene que estar unido al corazón del hijo en todo su proceso de vida. Y todos esos niños que ustedes ven en las drogas en las calles, fue un padre o una madre que en un momento de vida no tuvieron la corrección correcta, no tuvieron el llamado amoroso, o no cerraron la puerta. Yo he trabajado mucho con jóvenes y entre los trabajos que he hecho hay madres que me han dicho, no, es que yo ya peleé tanto con mi hijo adicto que yo ya preferí que cerrarle la puerta y traerle la droga a la casa. Ay, no, yo prefiero que la niña en vez de estar allá consiguiendo al uno, al otro, no, pero yo ya dejo que no me dice que los fines de semana en la casa. Y empezamos a abrirle la puerta al enemigo. ¿Qué dice Proverbios 29:15?
La orden de corrección da sabiduría. El trato consentido avergonzará a su madre. Recordemos que el Señor aborrece ¿qué? El pecado, pero ama. Y ahí es donde necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a diferenciar la conducta de la persona. La persona se trata con amor. La persona es creación, es hijo de Dios. Lo que yo le corrijo que es su conducta. ¿Sí? Mi hijo no es desobediente, tiene conducta, está haciendo algo que no es correcto, pero él no es desobediente. Yo le corrijo que la conducta. Mi hijo no es mentiroso, tiene una conducta de no decir la verdad, y mi deber es enseñarle cómo hacerlo. Lo que pasa es que hay que ser honestos. Nosotros no vinimos con manual. Ningún padre, ninguna madre vinimos con manual. Y algunos, la referencia que tenemos, pero las pautas y la forma como fuimos criados o malcriados. Y algunos solamente es el trabajo del Señor en uno el que le enseña a cómo amar de la manera correcta. Y por eso este libro, este manual, es tan importante. Hermanos, esta edificación de la familia de la que estamos hablando hoy, miren, hace muchos años, estoy seguro que muchos no la vieron, claro que yo después la vi otra vez, una propaganda donde había un hombre que lo mostraban como en fiestas. Yo no recuerdo si primero empezaba la escena mostrando al hombre por allá tirado en un parqueadero, se veía que había consumido droga, alcohol, y que le venía el recuerdo de la familia que él había tenido, y se le veía el dolor de la familia que había perdido. No sé si recuerdan la propaganda. Esa propaganda, yo después viví en carne propia exactamente esa vivencia. Yo vi esa propaganda años, y después de que yo la viví, yo le decía: Señor, yo no quiero que nadie viva la tragedia de perder una familia. Hermanos, ser cristiano no es garantía de que yo no pueda perder mi familia. Yo la perdí estando aquí. Mi cuerpo aquí sentado y mi corazón en el mundo. Levantándole las manos al Señor y afuera levantando la copa. Estaba dentro de la iglesia. Por eso les digo, no es garantía que yo esté aquí sentado en la iglesia de que yo no pueda perder la familia. No estoy profetizando, pero a partir de la experiencia sí estoy compartiéndoles que hay que cuidarlos. Hermanos hombres, no se crean tan hombres en el mundo, porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar, y primero va a coger a los más chiquitos de la casa, va a capturar el corazón de nuestros hijos mientras nosotros estamos afuera jugando con el mundo. Una miradita, una salidita, por ahí empezamos. Vengo a la iglesia, levanto las manos, voy a una celda, oro. ¿Pero dónde está mi corazón? Eso es competencia de cada uno, pero por amor y para prevenir desastres, con el Señor no juguemos. Y la familia, hermanos, la familia es el tesoro más bonito que Dios nos da. Yo he visto muchos padres, los que hemos vivido el síndrome del nido vacío, lo entendemos. Y llega el momento cuando el hijo se va de casa y uno siente ese nido vacío, literal. Y uno empieza, ay,
ay, si yo hubiera disfrutado más de la niña cuando tenía tantos años. Ay, si yo lo hubiera abrazado más, si lo hubiera besado más, si lo hubiera dado más, si hubiera hecho esto. Y empieza uno con esas cosas que le podía hacer o que hizo mal. Cuidemos nuestro hogar, hermanos. Mujeres, también hay que cuidar el hogar con lo que decimos. Recuerden que el hogar es de tres, y me refiero al matrimonio: padre, el hombre, la mujer o viceversa. Somos tres. No pongan en evidencia las fallas de sus esposos afuera. Es responsabilidad. Estamos hablando de responsabilidad y disciplina. Cuando yo murmuro de mi esposo, o cuando yo también como hombre murmuro de mi esposa, donde no debo hacerlo, estoy abriendo la puerta del enemigo. Lo estoy deshonrando. Hay cosas que solamente la rodilla de una mujer o de un hombre pueden hacer. Cuiden la lengua. Cuídense de los impulsos de una rabieta. Que uno no sabe, una rabieta, una palabra mal dicha, cómo contamina al otro. Y esas pequeñas zorritas que uno va permitiendo que entren, eso es una bobadita, eso no. Después genera una contaminación profunda en el corazón. Y uno no sabe en qué momento el enemigo aprovecha eso para venir y dañar. Pero con responsabilidad y disciplina vamos aprendiendo a edificar nuestro hogar. A los niños se les habla. Pablo y yo tenemos una escuela muy bonita porque estamos en un aprendizaje. Yo soy de carácter fuerte en la crianza y ella es más de... Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio? Como yo no me voy a hacer tan fuerte, pero tampoco podemos ser, porque los niños son muy inteligentes. Y el mico sabe a qué palo trepa, dice por ahí un dicho muy sabio. La autoridad. Un buen tono de voz en el momento correcto no los va a matar. Un buen castigo, decirle no va, no los va a dañar. Y una corrección física, sin maltrato, de la manera correcta, tampoco los va a dañar. Así bienestar familiar se venga encima. Porque también esas políticas lo que están diseñadas es para quitar la autoridad a la familia, a los padres. Un hijo se castiga cuando hay que castigar. Y es la autoridad del padre, porque yo soy el que me voy a responder al Señor por mis hijos, no bienestar familiar. Lejos, eso sí, del maltrato y el abuso. Diferente. Afirmación y bendición también hace parte de construir una familia en Dios. Colosenses 4:6, ¿quién me puede ayudar? Colosenses 4:6. ¿Qué dice? Creo que es parte del aprendizaje que todos debemos tener. ¿Cuándo debo callar? ¿Cuándo me debo contener? De no decir algo que vaya a herir, de no hablar en caliente. Porque, ¿cuál es nuestro impulso? Usted me ofendió, yo le respondo. Esto no es correcto, entonces yo me voy con rabia, ira, dureza de corazón. Pero aquí lo que el Señor nos está diciendo es afirmación y bendición. Hermanos, empecemos a aplicar la afirmación y el bendecir. ¿Usted cómo despierta a sus hijos? ¿Cuál es esa primera relación del día entre el hijo y el padre? O entre la persona responsable de la familia, o con su propio cónyuge. ¿Cuál es la primera expresión? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es el primer gesto? Y desde ahí ya estamos sembrando lo que va a pasar durante el día, pero también lo que está pasando en la vida de las relaciones de la familia. ¿Cuánta cantaleta he hecho o cuánta bendición doy? ¿Cuántas veces te digo cómo estás de linda o cómo estás de lindo? ¿Cuántas veces expreso palabras
gracias. Hombres, cuando la mujer ponga el plato en la mesa, diga gracias. Nosotros siempre decimos, démosle al Señor, démosle gracias al Señor. Terminamos de comer y no le decimos gracias a la persona que Dios usó para. Gracias. Gracias porque el almuerzo estuvo rico, el desayuno, gracias por ti. Aprendamos a decir más gracias, más perdón, me equivoqué, fallé. Creo que eso va a reafirmar nuestro hogar, afirmarnos y bendecirnos, hermanos. Y una casa, así como decían mis hermanas, que hay que preparar el terreno, que hay que tener cimientos, paredes, la casa debe tener también un techo. Y ojo, hermanos, ¿el techo es para qué? ¿Para qué? El techo es para proteger de elementos extraños que atenten contra el bienestar o seguridad de los que estén bajo él. Voy a contar una cosa muy personal. Yo soy, por lo que hacemos y por las relaciones, a nosotros nos llega gente y yo una vez me tocó empezar a hablarle al Señor y decirle, Señor, ay, que no venga fulano, o que si viene, o que si me dice que va bien, que por favor no traiga ron, que por favor fulano de tal no venga a mi casa o no entre a mi casa con esta adicción, porque yo no entendí eso. Claro, uno a la casa entra todo el mundo, entra los amigos, entra la familia, y cuando uno no tiene autoridad espiritual y uno no está firme en el Señor, uno deja que hagan lo que quieran con la casa de uno. Ah, es que vino una visita de Cali, no, vino toda mi familia, y las costumbres de mi familia es que vamos a tomar en la casa, vamos a poner musiquita, pongamos musiquita, yo cometí ese error muchas veces. Ponga música, pues ponga música. Un traguito. Pero mi casa es la casa del Señor. El hogar que Dios ha, el hogar, mi familia, la tengo que cuidar. Porque el tío que llegó a fumarse el cigarrillito en el patio de la casa está contaminando la casa de Dios. La casa que Dios nos ha dado, el hogar que Dios nos ha establecido. Entonces, a mí por pena decirle, oiga, no se toma el cigarrillito en la casa, permito que eso contamine. Entonces el niño vio que el tío fuma y eso es normal. Y mi papá y mi mamá permitieron que fumaran en la casa, pues eso es normal. A que nos tomáramos el traguito el 31 de diciembre, el traguito que eso es normal. Pero estoy diciendo, mi casa y yo serviremos al Señor. La casa se protege de toda influencia que no sea edificante. Dice Isaías 55:3, ¿qué dice, hermanos? Para que por favor me ayuden. Isaías 55:3. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirán su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Amén. Hermanos, hoy la brecha se pone muy estrechita, muy estrecha, hermanos. Y ser familia en este tiempo es muy complejo. Guardar la familia en este tiempo está muy duro, muy duro. Porque antes, por ejemplo, usted protegía a su familia aquí. Entonces, no había tanto acceso, por ejemplo, a través de la tecnología. Y no crean, hermanos, la tecnología hace que en un instante ingrese el enemigo a la casa. Entonces dice, ay, es que usted es tan evangélico que se volvió, usted para que no hubiera tenido niñez, usted para que no hubiera tenido infancia. Oiga, usted como que nunca pecó, ¿o qué? No, es que porque pequé mucho y aún peco, tengo que guardar y proteger.
como un león, parado, guardando mi hogar. ¿Por dónde entra la pornografía? Una propaganda, un programita. Que los muñecos, hay muñecos que tienen influencia diabólica, punto, eso no hay que maquillarlo. La tiene. No, que es que a la niña le gusta, al niño le gusta, entrémoslo, no entra. Ay, que es que se van a que se enoje. No entra. Radicales. Vaya, busque cuál es el componente de ese muñeco que usted tiene dándole a su hijo. Usted acostaría al hijo suyo con Satanás, usted acostaría al hijo suyo con el diablo, con un espíritu maligno. Si yo le pregunto eso, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí? No. Y entonces, ¿por qué no ven los muñecos que ustedes les dan a sus hijos? El peluchito. Revisen qué le estamos dando a los nietos, qué le estamos dando a los hijos, qué estamos entrando a la casa. Hay cosas que contaminan y nosotros padres no nos estamos dando cuenta. Ay, pero niño, ¿y por qué? ¿Y eso de dónde? ¿Y cómo? Hay que cuidar hasta el mínimo detalle. Tampoco, y ahorita no es que usted me diga, es que este ya dijo que no le dé un peluche al niño o a la niña. No. Revisa qué le estamos dando. Miren, los muñecos más virales, los que están más de moda, vaya, busquen. Después busquen. Busquen de dónde viene la procedencia, cuál fue la esencia, cuál es la historia. Kuromi. Busquen. Después busquen todo muñequito chino, los autorizo. Está muy fácil de buscar. Y no busquen en páginas cristianas. Busquen en otras páginas. ¿Qué les dicen de Kuromi y de otros muñecos que los niños tienen en las casas? Detallitos que hay que cuidar. Que el niño se entretiene con el celular, entretenga lo que se entretenga. Que ve. Hermanos, es tiempo de edificar la casa protegiendo el techo. Que entra a mi casa. Que entra a mi casa. Pero sobre todo, yo como padre, que estoy dejando que entre a mi corazón, a mi mente, a mi vida, porque ellos son el reflejo de lo que ven en mí. Y los niños tienen etapas, total, y los niños pasan por diversas etapas. Hay momentos donde son rebeldes, hay momentos donde tienen actitudes rebeldes, eso es normal. Pues, digamos, en su proceso de vida y de su aprendizaje, hay cosas que van a vivir y lo tienen que vivir, pero hay cosas que usted no puede permitir. Un hijo rebelde, un niño que le está alzando la voz al padre, un hijo que esté rebelde permanentemente, es un hijo que muy seguramente mañana el mundo le va a dar la lección. Un niño puede ser agresivo en casa, va a dar pocas agresivo afuera. Hay niños que han sido apuñalados, que los ha matado otro compañerito. Cuidemos nuestro hogar, cuidemos la familia. Y el Señor entonces hoy nos dice, hermanos, que construir una familia en Dios tiene todo un trabajo. Y que es un trabajo de todos los días, de todo el tiempo. No hay nada más bonito, hermanos, que un hogar. No hay lugar más seguro que la casa, que un buen hogar. No hay lugar donde uno más quisiera estar que en su propia casa. No hagamos que nuestros hijos digan, yo quiero irme a la casa, yo quiero estar lejos de la casa, yo no quiero llegar a casa después de estudiar. Es una responsabilidad nuestra, hacer de la casa un lugar agradable. Pero ese lugar solo será agradable si la presencia del Señor está en ella. Si el Espíritu Santo está en casa. Si el Señor Jesús puede estar con todo lo que es Él: amor, paz, gozo. Entonces, que hoy, hermanos, este tiempo nos sirva para permitir reflexionar la importancia de la familia.
y decirle gracias, Señor, porque qué bendición que todos tenemos familia. Si mi pasado, si mi familia, hemos estado orando mucho, hermanos, quiero compartirlo más adelante, de qué está haciendo el Señor en este jubileo. Y que sea la oportunidad, hermanos, de decirle, Señor, si mi familia, si yo crecí en una familia que no fue la familia correcta, yo te pido perdón por esa familia. Yo te pido que tengas misericordia, que permitas que te conozcan. Si tengo una familia que no conoce del Señor, no dejemos de doblar rodilla por ellos, no dejemos de orarle al Señor para que toda nuestra familia conozca de Él. Dígame, Señor, yo quiero cuidar lo que tú me has dado. Mi hijo, una hija, un esposo, una esposa, sobrinos, abuelos, padres, tú me has dado, Señor. Yo quiero, Señor, que tu presencia esté en mi hogar. Yo quiero pedirte perdón, Señor, las veces que yo te fallo, Señor, las veces que amargo, las veces que yo grito, las veces que soy mal enseñado, las veces, Señor, que yo no hago lo correcto. Porque la única forma, Señor, en que mi hogar será edificado es cuando tú estés gozoso de ver cómo nos hablamos los